manera de ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, que usted ya sabe, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 16 de febrero del año 2024. Voy a tocar un tema hoy que tiene que ver con esto que comenté, no sé si el mismo martes o antier miércoles, en relación con esta, no voy a decir propensión, pero con este fenómeno que se está dando en varias partes del país, donde integrantes de familias de clase media, para no meterme en clase media baja o baja, sino la clase media que estaría en esa medianía que conocemos, cómo se dedican a las actividades ilícitas y son exitosos, pues porque el crimen, la violación de la ley, tiene buenos rendimientos, y más cuando la actividad está, vamos a decir, autorizada, entre comillas, por el crimen organizado, y en otros casos, cuando se está al servicio directo del crimen organizado. El fenómeno que quiero comentar con usted es qué proceso, qué mentalidad tienen las familias en esos casos cuando, lejos de condenar la conducta de esos integrantes de esa familia, se dedican a actividades criminales, y en vez de condenar o en vez de señalar lo incorrecto de esa conducta, no solo la aplauden, sino que además se expresan con gusto. Qué bien le va a fulano, y qué bien le va a mengano, ¿no? Ya compraron esto, andan en Europa. ¿A qué se debe eso? Miren, conozco una familia donde 4 hermanos se han comportado o han vivido, no obstante las dificultades económicas que en ciertas etapas de su vida han enfrentado, dentro del camino de la rectitud. Conozco también casos, por ejemplo, alguien que en Ciudad Obregón se ha dedicado a la venta de bienes raíces, etc. Y de ciertos momentos, personas que se sabe en Ciudad Obregón que se dedican a las actividades delictivas, le ha pedido a esta persona, oye, consígueme un esto, consígueme el otro. Y él, ¿cómo no? Se concreta a su actividad profesional y sigue viviendo en esa medianía que dan los ingresos producto de un trabajo honrado. Pero la sorpresa que he recibido en estos días recientes son casos donde la familia, el resto de la familia que ha vivido en la rectitud, en la honradez, resulta que festinan o dicen qué bien le ha ido a fulano o qué bien le ha ido a mengana. Yo, para no generar una situación incómoda, prefiero mejor no opinar. No vivo físicamente en esa ciudad, no tengo relación directa con los personajes en cuestión, pero platicando con algunos amigos que viven en ciudades intermedias en el norte del país, les he preguntado, oye fulano, ¿cómo ves esto? Ángel, me extraña que preguntes eso. Aquí en esta parte está lleno de esas parejas de jóvenes profesionistas. Algunos dejan un trabajo en alguna empresa y se dedican a las actividades delictivas, y además dicen que le dan tanto mensualmente a los mañosos y le dan tanto a los federales de la Fiscalía General,
para que no los molesten. Inocente de mí, que no alcanzaba yo a medir este tipo de conducta. Por eso, y esto lo llevo ahora a la parte político-electoral, cuando escucho a algunas personas cercanas a la campaña de la ingeniera, no, la clase media va a apoyar y se le va a entregar a la ingeniera y vamos a ganar. Hoy, ya con estos conocimientos o con estos ejemplos que le estoy dando a usted, pregunto, porque esa pregunta me la hice yo y ahora se la transmito a usted. Una persona que deja un empleo en un gran corporativo y se dedica al delito y que está dándole dinero para comprar protección del crimen organizado por el carácter ilegal, violatorio de la ley de la actividad que realiza, y a los federales para que lo dejen trabajar. ¿Esa persona le interesará votar por la ingeniera? Es decir, ¿cuándo? Pues una persona educada, una persona informada sabe cuáles son los orígenes de la ingeniera, una empresa que formó hace 30 años, etc. Es decir, producto de su esfuerzo, esa persona que dejó un trabajo legal, honrado, con un futuro, pues vamos a decir, atractivo en el sector privado, estará dispuesto a votar por la ingeniera e incluso por la anticientífica, porque tenemos que reconocer que dentro de esos millones de clase medieros hay un gran porcentaje de personas, de jóvenes, profesionistas, prácticamente todos, que hacen lo que he descrito en estos días aquí con usted. Y esto me lleva a una conclusión peligrosa. Esos grupos de clase medieros o esas familias ya han socializado la violación de la ley. Ya no ven mal que algunos de sus integrantes vivan en la complicidad y al servicio de la delincuencia, aun cuando el resto de la familia no practique o se conduzcan dentro de la ley. ¿Pero a qué se debe? Que ven bien eso, y como decía hace un momento, casi con orgullo. El país está en un proceso de degradación que, hay que decirlo también, no se debe solamente a la corrupción flagrante, burda de este gobierno, sino que es algo que nos viene de muy atrás en el tiempo. ¿Cuántas veces no se expresa a alguien, oye, no, hombre, ese qué bien aprovechó el tiempo que estuvo en el gobierno municipal o en el gobierno federal o en algún gobierno estatal? No, hombre, se andaba la quinta pregunta, no tenía para pagar la tarjeta y velo ahorita, ve la residencia, los viajes a Europa. Y esas personas se convierten en el ejemplo a seguir, en el modelo de vida que muchos clase medieros quisieran copiar. El país, pues, está en una degradación no solo política, sino también moral, en el correcto sentido de los valores éticos. Y esto, por desgracia, está golpeando cada vez más fuerte, con mayor intensidad, a los jóvenes profesionistas. El afán de hacerse ricos a la brevedad posible, en el menor tiempo posible, los lleva a delinquir, sin reparar en los valores éticos, en la imagen de la familia, que le producen una parte negativa por su conducta. Pero me explicaba un amigo de otra ciudad en la frontera norte, Ángel, es que ellos se reúnen con los iguales a ellos,
Es decir, no están solos, sino que se forman una especie de grupos que todos en alguna u otra actividad están ligados al crimen organizado. Y viven muy felices, sin estrecheces económicas, viajando a varios países del mundo a todo lujo. Eso es lo que está pasando, Ángel me dice, en muchas ciudades en el norte del país. Una desgracia más para este sufrido México. Deseo que sus hijos, que sus nietos no caigan en esas conductas. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel y nos vemos el lunes aquí en este espacio que es más suyo que mío, la mañanera de Ángel. Gracias otra vez.